con los protocolos correspondientes, 954. Y estos temblorcitos no liberan energía en cantidad significativa como para el que libere. Simplemente es el recordéis naturaleza que vivimos en una zona sísmica y así debemos tomarlo como una advertencia. Probando audio. 1, 2, 3. Empezamos. Hola y bienvenidos al canal. Uno de los principales factores por la que una estructura falla durante un sismo es la poca rigidez lateral en las estructuras. La rigidez es la propiedad mecánica que tiene un elemento para resistirse a la deformación cuando se le aplica una carga. Por ejemplo, si a esta regla yo le aplico una carga, pues esta se va a deformar. Pero, ¿qué pasa si cambiamos la posición de la regla y le aplicamos la misma carga o le aplicamos una carga aún mayor? Pues sucede que deformarla se convierte en una tarea imposible. Algo parecido pasa en las estructuras. Una de las configuraciones más utilizadas es esta. Muros a lo largo de un eje, vamos a llamarle el eje Y, los cuales están confinados por columnas y en algunos casos unidas por vigas peraltadas, pero en el eje X, pues nada o unos pocos muros. El problema con esta configuración estructural es este, que cuando las ondas sísmicas se propaguen en dirección del eje Y, probablemente la estructura no va a fallar. El problema será cuando las ondas sísmicas se propaguen en dirección del eje X, donde no tenemos muros ni nada que se oponga al desplazamiento de la estructura. Al ser este un elemento de papel, no pasa nada, simplemente se deforma. Pero si se tratara de una estructura real, la cual está construida con materiales frágiles, como lo es el concreto o los muros de albañilería, pues esta estructura podría colapsar violentamente. Aquí tenemos un ejemplo de la configuración estructural de la que habíamos hablado. En el eje Y tenemos todo este muro de acá. Y del otro lado pues también tenemos un muro que recorre toda la estructura. Y en el eje Y pues solamente tenemos este muro de acá y este otro muro de acá, que en realidad no es un muro continuo, en realidad hay una puerta aquí abajo. En esta vivienda ha sucedido algo interesante. Si nos vamos al segundo piso, veremos que todos los muros que rodean las ventanas tienen grietas. Y no se trata de grietas superficiales, son grietas que atraviesan todo el muro. Lo que ha sucedido es que al no haber suficientes elementos que le den rigidez a la estructura, que se opongan al desplazamiento en el eje X, pues los muros se han agrietado. Pero el problema más grande no es que los muros vayan a fallar. El problema real es que al no haber suficiente rigidez en el eje X, es que los muros principales y las columnas van a fallar debido a esto. Lo que va a provocar que la estructura colapse. Entonces, ¿cuál es la solución ante este problema? Bueno, podríamos colocar la suficiente densidad de muros en ambos ejes, y esta sería la solución más económica y más sencilla. Pero, si no se hace es por algo. Y ese tema me parece que es un tema cultural, ya que si nosotros colocáramos muros largos a lo largo del eje X, primero, nuestras ventanas se reducirían bastante, las entradas y tal. Y el problema número 2, la principal razón, es que los muros tendrían que ser continuos, por lo tanto se perdería este medio metro del volado que nos encanta tener en nuestras viviendas. Este medio metro adicional que nos permite tener casas más grandes. Sí, es un problema cultural. Ok, entonces, ¿cómo podemos hacer para tener una estructura suficientemente rígida en ambos ejes? Pues lo que se pueden emplear son los pórticos. Los pórticos no son más que la unión de dos columnas unidas por una viga. Así es más o menos lo mismo que está aquí, pero el detalle es que lo primero que tenemos que hacer es peraltar las columnas perpendicularmente a los muros, es decir, peraltar las columnas en el eje X. Lo segundo es que la viga que conecta las columnas no tiene que ser una viga chata, no tiene que ser una viga peraltada, ya que entre mayor sea la rigidez de la viga, pues mayor va a ser la rigidez lateral que aporte el pórtico. Pensaba explicar esta parte en una pizarra, pero la verdad es que sería demasiado largo y no sé si me entenderían, no sé si podría explicarles tan bien, así que mejor les muestro esta gráfica. Bueno, básicamente entre mayor sea la rigidez de la viga, mayor va a ser la rigidez lateral que aporte el sistema, el pórtico. Bueno, mi explicación ha sido un poco lamentable. El punto del video es hacerlas ver que le falta rigidez lateral a las estructuras, así que lo que se tiene que hacer es esto: peraltar las columnas en el sentido perpendicular a los muros, conectar las columnas con vigas peraltadas y asegurarte de tener la suficiente cantidad de pórticos como para evitar que la estructura se desplace de tal manera que vaya a hacer que la estructura falle.
Ahora tenemos muros en el eje Y y tenemos pórticos en el eje X. Cuando la fuerza sísmica venga en dirección del eje Y, pues la estructura probablemente va a resistir esta carga. Y cuando venga en el eje X, igualmente, ya no pasa como en el primer caso, donde la estructura se desplazaba violentamente. El pórtico le está aportando la suficiente rigidez lateral como para impedir que la estructura se desplace. Y de esta manera evitamos que estos muros principales, bueno, en general evitamos que la estructura vaya a fallar. Bueno, esto sería una solución para seguir manteniendo este tipo de arquitectura con algunas ligeras modificaciones. Y entiendo por qué este tipo de arquitectura es bastante utilizado y difundido. Es porque me parece que es la solución más óptima que tenemos hasta el momento. Pero tenemos que hacer las estructuras más seguras, ya que vivimos en un país sísmico. Oye, ¿qué fue? Oh, fuerte, huevón. Fuerte. O sea, desconecta alguien. Oh, es muy fuerte, loco. Antes de terminar el video, quiero mostrarles algo. Aquí tenemos una estructura que se estaba... Bueno, estos son los planos de una estructura que seguramente se iba a construir, pero afortunadamente ya no se va a construir. Como vemos, tenemos columnas peraltadas a lo largo del eje Y y tenemos muros que le dan bastante rigidez a la estructura en el eje Y. Pero vemos que a lo largo del eje X, pues no hay nada, no tenemos nada que le aporte rigidez a la estructura. Y esta iba a ser una vivienda de 4 pisos. Bueno, el primer piso iba a ser un almacén o una cochera. A lo que quiero llegar es que aún ahora, mandar a hacer planos o cálculos no te asegura que vas a tener una vivienda segura. Si aún se siguen construyendo edificaciones con esta configuración, pues es por una razón. Es porque no se está tomando en cuenta que vivimos en un país con un alto riesgo sísmico. Y este es un problema. Ten cuidado si planeas construir. Es una inversión bastante fuerte, así que te recomendaría que antes de empezar la construcción de tu hogar, tu vivienda, pues acudas a más de un especialista. Así es, regresaron los videos dedicados al mundo de la construcción, al mundo de la ingeniería. Espero que el video os haya entendido, que haya servido de algo. Y si es así, pues suscríbete al canal, y si ya estás suscrito, dale like al video. Y gracias a esas personas que siempre estuvieron esperando. Dead man's gone and you're looking down the sights. Your heart is worn and the seams are torn, and they've given you a reason to fight. And you're not gonna take